Entonces, te decía, vamos a comenzar lo que es la era del guano, la era del guano punto 2, ¿ok? La era del guano punto 2. Tú sabes que es la prosperidad falaz, es la era del guano, la prosperidad falaz, el apogeo republicano. Es la época donde tuvimos grandes ingresos provenientes de la venta del guano, recordarás. Grandes ingresos provenientes de la venta del guano que fueron lamentablemente, ¿qué cosa? Lamentablemente mal utilizados, mal gastados. Eso fue. Mal utilizados, mal gastados. Eso es lo que tenemos, ¿ok? Ahora, ¿con qué comienza este gobierno? ¿No? O sea, esta es la continuación del primer gobierno de Ramón Castilla. La continuación del primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, ¿cómo se llama? Gobierno de José Rufino Echenique. Amigo de Castilla, por si acaso. Amigo de Castilla. Significó la continuación del gobierno castillista. Y esa significación va a decirnos que se mantuvo una estabilidad económica. Una estabilidad económica. ¿Está bien? Una estabilidad económica. Ok, ¿a quién venció Echenique? ¿A quién derrotó Echenique en las elecciones? Derrotó al señor Manuel Ignacio de Vivanco y al señor Domingo Elías. Fueron sus opositores. Pero como tuvo el apoyo de Castilla, no hay ningún problema, pues. Tuvo el apoyo de Castilla, así que Echenique tranquilamente pudo llegar al poder. ¿Ok? Mira, una cosa. Echenique tuvo el apoyo de Castilla. Tuvo el apoyo de Castilla, pero después Castilla va a ser su opositor. Con eso ya te adelanto varias cosas. Mira, ¿qué más hace Echenique? Inició la construcción del ferrocarril de Arica-Tacna. Ferrocarril de Arica-Tacna. Y acá viene uno de los episodios más importantes. Uno, porque tiene varios. Uno. ¿Cuál? Celebró el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil. El Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil. Y por si acaso, Herrera da Ponte Ribeiro, o también conocido como la libre navegación por el río Amazonas. O sea, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro trata de ello, ¿ya? Trata de ello, trata de lo que es, ¿qué cosa? De lo que es la libre navegación por el río Amazonas. ¿Lo logramos? Sí. ¿Cuál fue el problema? Que tuvimos que entregar territorio a cambio que Brasil nos permita transitar por el río Amazonas, que pasa también por su territorio, libremente. ¿Ok? Libremente. Se llama Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. También se llama Tratado de Convención Fluvial. También así le dicen, ¿eh? Convención Fluvial, por si acaso. ¿Ya? Convención Fluvial. Así es, por si acaso. Convención Fluvial. ¿Ya? Se permitía al Perú navegar libremente por el río Amazonas, a cambio de la cual cedimos gran parte de nuestro territorio selvático. O sea, nos permitieron ir por el Amazonas normal. ¿No? Podíamos salir normal. Pero si pasábamos por territorio brasileño, ya. Ok, puedes tranquilamente circular. Pero el problema era que entregábamos territorio. ¿Ok? Ya está. Listo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, no te olvides. Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, o de libre navegación por el río Amazonas, o de convención fluvial. Así también se denomina. Víctor, dime, Víctor. ¿Cuánta parte del territorio peruano entregamos, profesor? Ah, ¿Fue una parte grande o pequeña? bueno, la parte que te acuerdas, el Perú tenía como una salida hacia lo que es Brasil. Mira, lo vamos a poner acá, lo vamos a poner acá al toque nomás, al toque, ¿no? ¿Qué se coloca? Territorio perdido por Perú ante Brasil. Lo que pasa es que ellos nos ganaban, ¿por qué? Porque ellos exploraban. Y al explorar ellos se quedaban con mucho de ese territorio. O sea, ya estaba ocupado ya. Ya estaba ocupado ese territorio. ¿Me entiendes? Mira, ves, lees acá, no sé si lo lees, pero acá dice convención Sí, fluvial. era grande. Convención fluvial. Y acá está, mira. Acá está, esta parte de acá. Esta parte de acá. Porque esta parte también la perdimos con Brasil, ¿eh? Esta parte también la perdimos con Brasil, pero en otras ocasiones.
Tiene dos partes. Exacto, exacto. Pendientes en otras ocasiones. Esto es en la convención fluvial, esto es de Echenique. Así es, por si acaso. O sea, si yo veo este mapa de acá, la parte de acá. La parte de acá la perdimos con Brasil cuando estuvo en el poder Echenique. Ahí está. De esa manera. ¿Está bien? Listo. Ahora, regresando, vamos a tener entonces que, ¿qué más hizo Echenique? Promovió la llegada de inmigrantes alemanes a nuestra tierra, supuestamente para mejorar nuestra raza. ¿Por qué? Porque decían que nosotros, los nativos de esta tierra, no tienen, ¿qué cosa? Deseos de superación, de avance, tal como de repente lo pueden tener los europeos. Y entonces hay que traer gente europea que transmita esa mentalidad aquí, en esta tierra. Y a esos inmigrantes alemanes le construyeron un pueblo. Les construyeron un pueblo tipo pueblo europeo, con casas hechas totalmente de madera. ¿Dónde lo hicieron? En el centro del Perú. En el centro del Perú. ¿Ok? En el centro del Perú. Entonces, eso debes tener en cuenta. ¿Dónde es ese centro del Perú? Oxapampa. Eso le construyeron. ¿Dónde queda Oxapampa? En la selva central. En la selva central. Ese lugar es el que se construyó. Ya después tendrán la Merced, ¿no? Pero Oxapampa es el principal. Algunos, ¿qué cosa? Ya, algunos, por si acaso, ya, algunos, por si acaso, no te vayas a olvidar, algunos sí se mezclaron, pero la gran mayoría no. La gran mayoría desde Oxapampa se fue a vivir, ¿qué cosa? Se fue a vivir más adentro todavía, en un pueblo que se llama, ¿sabes qué cosa? En un pueblo que se llama Posuso. ¿Ya? ¿Ya? Posuso, así se denomina por si acaso, Posuso. Y hasta ahora siguen ahí, ¿eh? ¿Ya? Eso es, por si acaso. ¿Ya? Listo, ya está ya. ¿Qué más vamos a tener? ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Esto acá. El escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación. Se le llama escándalo de la consolidación, sino que a veces le ponen pues escándalo de consolidación de la deuda interna, ¿no? Como que ya más completo, como se dice, ¿no? Escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Ok? ¿Ya? Escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Qué fue eso, profesor? Había plata del guano. Había plata. Y entonces, el gobierno de Castilla, no me estoy equivocando, había decidido mediante ley reconocerle a varios peruanos su aporte al desarrollo de la independencia. ¿Ok? ¿Ya? Su aporte. Entonces, como le habían decidido reconocer su aporte a la independencia, le iba a caer un dinero a cada uno de esos peruanos que hayan aportado a la independencia. Punto, hasta ahí todo normal, ¿no? Castilla dejó el presupuesto, Castilla dejó los nombres, Castilla dejó todo lo necesario para poder cumplir. ¿Qué pasó con Echenique? Esa cantidad de gente se amplió. Y ya no fueron solamente los que dejó Castilla, fueron muchísimos más. Y muchos de ellos, ¿por qué? Mira, lees por acá. Falsificación de documentos de la época de la independencia. Comenzaron a falsificar documentos de la época de la independencia, donde decía que ellos habían aportado a la independencia, con caballos, dándole posada de repente a los patriotas, dándole alimento, etc. Comenzaron a decir eso. Y el Estado se preocupó por verificar si esos documentos eran verdaderos o falsos. No se preocupó. ¿Por qué? Plata había, pues. Y además un hacendado, ¿cómo va a fallar? ¿Cómo va a mentir? Toma, cóbrate. Fue un escándalo. Una repartición de dinero sin precedentes. Fue un escándalo. Por eso se llama escándalo de la consolidación. Y más específico, escándalo de la consolidación de la deuda interna. Así es. ¿Ok?
mediante falsificación de documentos que pertenecían a la época de la independencia. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió. Al darse esa cuestión, es donde Castilla agarra y se rebela en contra de Echenique. No está de acuerdo contra lo que está haciendo Echenique. No está de acuerdo con lo que está haciendo Echenique. No, para nada. No estoy de acuerdo. Echenique está fallando en ese sentido. ¿Ok? Echenique está fallando. Y es por eso que se va a dar, ¿qué cosa? Se va a dar un enfrentamiento entre Echenique y Castilla. ¿Ok? A ver, continúa Jean-Pierre. Lee lo que sigue. Ante la corrupción y el desprestigio de Echenique, Castilla se levanta contra él en Arequipa. Estableció la abolición del tributo indígena Ayacucho y la manumisión de la esclavitud Huancayo. Castilla derrotó a Echenique en las batallas de Izcuchaca y La Palma. Correcto, entonces, ¿qué cosa tienes? Tienes esa revolución liberal del año 54 y 55. Tienes esa guerra civil que se va a dar entre Castilla y Echenique. Revolución liberal, guerra civil, como quieras llamarlo. Tienes eso. Guerra civil, revolución liberal. ¿Está bien? Eso tienes, por si acaso. ¿Ok? Ante ese acto de corrupción del gobierno de Echenique, que entrega dinero por doquier, y el desprestigio que se iba ganando este señor Echenique, es que Castilla se levanta, pues como te dije. Y Castilla, de ser amigo, se convierte en ¿qué cosa? Se convierte en enemigo. Se convierte en enemigo. Eso sucedió. Se convierte en enemigo. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, una vez que tienes ello, te puedo decir que en plena revolución liberal, en plena guerra civil entre Castilla y Echenique, en plena, es que se estableció el tributo indígena. Se estableció el tributo indígena. Ahí. ¿Ok? ¿Qué cosa? La abolición del tributo indígena en Ayacucho. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ningún indígena iba a pagar tributo. Ningún indígena iba a pagar tributo. Así lo decidió Castilla. Así lo decidió Castilla. Ningún indígena pagaría tributo. ¿Ok? Ninguno, por si acaso. Ahora, ahí nomás en Huancayo, muy cerca, el mismo Castilla, para recibir el apoyo de los esclavos, estableció la manumisión de la esclavitud. ¿Ok? De esa manera. La denominada manumisión de la esclavitud. Y acá es donde se necesita aclarar. ¿Qué cosa, profesor? Manumisión, manumitir, quiere decir que se pagó por la libertad de cada esclavo. Se pagó por la libertad de cada esclavo. ¿Ok? No es que de un momento a otro, un día Castilla agarró y dijo, ah, ya, mañana todos son libres. No. Se pagó por la libertad de cada esclavo. Por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Tú te imaginas si Castilla hubiera dicho qué cosa? ¿Ya mañana todos los esclavos son libres? Todos los dueños de esclavos se le habían ido encima. Se hubieran rebelado contra él. Lo que Castilla hizo fue pagar con el plata del Estado por la libertad de cada esclavo. Y tú como hacendado que te iban a pagar bien por la libertad de cada esclavo, lo dabas pues. Y tú, hacendado que decías, pero no, si doy mis esclavos, ¿quién va a trabajar mi tierra? Castilla que te decía, no te preocupes, para eso estamos trayendo a los chinos culíes. Los chinos van a trabajar ahí. Entonces eso debemos tener en cuenta por si acaso. Listo. Ahora, una vez que tiene todo eso Castilla, solamente faltaba darle la estocada final a Echenique. Castilla derrotó a Echenique. Ok. Castilla derrotó a Echenique en las batallas de Izcuchaca y La Palma. Izcuchaca y La Palma. ¿En qué batallas Castilla va a derrotar a Echenique? Izcuchaca y La Palma. ¿Cuál debes aprender? Está acá. Esta te puedo preguntar. La Palma.
Ese te puedo preguntar, La Palma, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, que quede claro, por si acaso, que quede claro. ¿Ya? Que quede claro. ¿En qué batalla Castilla derrota definitivamente a Echenique? Batalla de La Palma. La Palma. Y si me preguntaran, profe, ¿en qué gobierno de Castilla se dio esto de acá? La abolición del tributo indígena y la manumisión de la esclavitud. ¿Qué puedes decir? En la Revolución Liberal de 1854-55. En la guerra civil entre Castilla y Echenique. Pero si no está ninguna de ellas, ¿sabes cuál es la que se acepta? Segundo gobierno de Castilla. Repito, si no dice Revolución Liberal, si no dice Guerra Civil Castilla-Echenique, debe decir durante el segundo gobierno de Castilla. ¿Ok? Segundo gobierno de Castilla. Punto. Ya está ya. Listo. Entonces, eso debemos tener en cuenta por si acaso. Eso debemos tener en cuenta por si acaso. ¿Ya? Listo. Sigamos acá entonces. Sigamos. A ver. Hemos hecho entonces Rufino Echenique, la Revolución Liberal y ahora ¿qué viene? Oficialmente ya. Oficialmente ya. El segundo gobierno de Ramón Castilla. Ya de manera oficial, pues. Ya de manera oficial. Desde que derrota a quién? Desde que derrota a Echenique. ¿Ok? Castilla regresó al gobierno apoyado por los liberales. En 1856 promulga la Constitución Liberal. ¿Ok? Que ocasionó la oposición conservadora de quién? De Manuel Ignacio de Vivanco. Oposición conservadora de Manuel Ignacio de Vivanco. Mírale. Te digo una cosa. Si aquí te preguntan, a ti, en este contexto, si a ti te preguntan, ¿ya? Si a ti te preguntan, ¿quién fue el principal hombre representante de el bando conservador? Porque tú sabes que habían liberales y conservadores. ¿Quién es el principal representante de los conservadores? Ahí está, Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco. Y constantemente va a enfrentarse, va a confrontar, pues, ¿no? A los liberales, ¿no? Como Castilla de repente, ¿no? Como Castilla. Obra de Ramón Castilla. Promulgó la Constitución de 1860, Constitución denominada moderada. ¿Por qué Constitución moderada? Tendencia moderada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles eran las dos tendencias que había? Liberal y conservadora, profe. Liberal y conservadora. Esas son las dos posturas que había. Si yo te digo que la Constitución es moderada, ya, ni liberal ni conservadora, sino plano intermedio. Ni liberal ni conservadora, sino plano intermedio. Eso es lo que te quiere decir por si acaso. ¿Está bien? Constitución de 1860. Un datazo de esta constitución, ya ha venido en pregunta de examen de admisión. ¿Cómo vino? Si a ti te preguntan, ¿cuál es la constitución que más ha durado en toda nuestra historia? Ya sabes. La moderada de 1860. ¿Cuánto duró? Facilito. Facilito. Mira las dos últimas cifras nada más. Mira las dos últimas cifras nada más. ¿Ya? 60 años. 1860, ¿cuánto dura? 60 años. 1860. Ya está ya. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Guerra contra Ecuador. Tuvimos nuestra guerra contra Ecuador. ¿Ya? Guerra contra Ecuador. Y esa guerra contra Ecuador, por si acaso, hace que nosotros, Perú, bloquee Guayaquil y tome Guayaquil. ¿Entiendes? O sea, estábamos ganando a los ecuatorianos. ¿Y qué pasó? El conflicto culminó con la firma del Tratado de Mapasingue. El conflicto terminó con el Tratado de Mapasingue.
Así es, por si acaso. Culminó con el Tratado de Mapasingue. O sea, si a mí me preguntaran con qué documento llega a su fin la guerra contra Ecuador del segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿qué voy a decir? Tratado de Mapasingue. Tratado de Mapasingue. ¿Qué más? Mariano Felipe Pasoldán. Mariano Felipe Pasoldán. ¿Ya? Mariano Felipe Pasoldán. ¿Ok? Él es el que se encarga de hacer, ¿qué cosa? Algo importantísimo y por primera vez en la historia. ¿Qué cosa? El primer mapa del Perú republicano. El primer mapa del Perú republicano. Que por cierto va a entrar en restauración dentro de algunas semanas. Pero es el primer mapa oficial del Perú. Primer mapa oficial del Perú. Primer mapa del Perú republicano. ¿Ok? Primer mapa del Perú republicano. Así es. Primer mapa del Perú republicano. Así es. ¿Ya? Así es. Bien. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Ya está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Otra cosa más que vamos a tener acá es, mira, ve, el navío Amazonas. Esta embarcación llamada Amazonas. ¿Qué pasó con esta embarcación llamada Amazonas? Al mando del señor José Boterín. ¿Qué pasa con José Boterín al mando del navío Amazonas? Señores, primera vuelta al mundo, hecha por una embarcación peruana. Primera vuelta al mundo hecha por embarcación peruana. Primera vuelta al mundo por parte de alguna embarcación peruana, por si acaso. Una hazaña tremenda. ¿No? La primera vuelta al mundo por parte de peruanos. Éramos una potencia entonces, pues estaba clarísimo. Estaba clarísimo, éramos una potencia. Así es, por si acaso. ¿Ya? Ese es el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? A ver, vamos a ver. Gerardo, ¿cómo se llama el tratado con el cual termina la guerra? No leo, profesor, ¿no? ¿Cómo se llama el tratado con el cual terminó la guerra? ¿Qué dices? Te he hecho una pregunta. Gerardo, te he hecho una pregunta. Así. ¿Qué más tiene el gobierno de Ramón Castilla? Tiene algunas innovaciones. Algo novedoso para nuestra sociedad. ¿Cuál? El alumbrado a gas. El alumbrado a gas. Esa es una novedad. Alumbrado a gas. ¿No? Tiene ¿qué cosa? Red de tuberías, acequias, piletas públicas. ¿Para qué servía una pileta pública? Para sacar agua. Antes el agua no llegaba a tu casa. Antes el agua llegaba a la pileta. Y en la pileta tú tenías que ir y traer el agua. ¿Ok? Ir y traer el agua. Tú has visto, por ejemplo, la pileta que hay en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, ¿no? Esa pileta que está en la Plaza de Armas, allá al centro, no era, qué bonito, voy a colocar una pileta ahí para que se vea bien. No, no. Era el lugar donde conseguías agua potable, para que de esa manera puedas tener consumo. Construye el ferrocarril de Lima Chorrillos. Ferrocarril de Lima Chorrillos. O sea, profesor, en su primer gobierno, ferrocarril Lima Callao, y en el segundo Lima Chorrillos, correcto. Inaugura la penitenciaría de Lima, que es la cárcel de Lima. La cárcel de Lima, que ya no existe, por cierto. Estatuas a Cristóbal Colón y a Simón Bolívar, también son de Castilla, por si acaso. Primer censo del Perú republicano. La primera vez que hubo un censo en el Perú fue justamente con Ramón Castilla. La primera vez que hubo un censo. 1862. ¿Cuántos éramos en el Perú? 2.500.000 habitantes. ¿No? Exactamente 2.487.916 habitantes, ¿no? 2.500.000 en promedio. ¿2 millones? Sí. O sea, más o menos, ¿qué cosa? 2 San Juan del Lurigancho. 2 San Juan del Lurigancho, ¿no? Era la población de todo el Perú. De todo el Perú. ¿Ok? ¿Qué es esto de la izquierda? Una caricatura que ejemplifica
El alumbrado a gas. ¿Qué es esto del centro? La penitenciaría de Lima, lo que era la cárcel. ¿Qué es esto de la derecha? El primer mapa del Perú republicano. El mapa de Mariano Felipe Paz Oldán, que lo dijimos hace ratito. Ok, acá. Mariano Felipe Paz Oldán elaboró el primer mapa del Perú republicano. Ok, entonces queda claro qué cosa corresponde a cada uno. Luego, de Castilla, ¿quién viene como presidente? Miguel de San Román. Miguel de San Román. Una historia bastante particular la de Miguel de San Román. Gobierna el 62 y 63, pero no sale por golpe de Estado. Mira, leemos bien. Asume la presidencia en octubre del 62, pero fallece meses después. Causa natural. Fallece nuestro presidente. Cuando fallece, ¿quién asume los vicepresidentes? El primer vicepresidente. Pero ¿qué pasó en este caso? ¿Qué pasó en este caso? El primer vicepresidente no estaba. Estaba de viaje. Por eso asumió el segundo vicepresidente, general Pedro Díez Canseco, que se quedó durante algunos días, semanas, mientras llega el primer vicepresidente que se encontraba de viaje en Europa. ¿Me entiendes? Gobernó 5 meses. Hasta la llegada de quién? Del primer vicepresidente, y que se encargará del gobierno, Juan Antonio Peset. Y con el general Juan Antonio Peset comenzará la guerra contra España, que significará la guerra de nuestra segunda independencia. Ok. Ya, profesor, disculpa, una pregunta. ¿Se votaba por los presidentes? Claro que se votaba por los presidentes. Claro que se votaba por los presidentes, ¿no? Los elegían. Pero tienes que tomar en cuenta las condiciones de votación para esa época, pues. Por ejemplo, no votaban los analfabetos, solamente los que sabían leer y escribir. Se votaba en las principales ciudades. El voto no era obligatorio. Las mujeres no votaban. O sea, hay varias cosas que sucedían en este tiempo y que ahora son normales. En ese tiempo no. Por eso, de esos 2,5 millones de habitantes, ¿cuántos escogían realmente al presidente? El 10%. El 10% de esa población decidía por todo el Perú. El 10% de toda esa población decidía por todo el Perú. ¿Okay? Unas 2.000 personas o algo así, pero Más o menos aproximadamente. menos. 2 millones. En este caso, si estamos hablando, mira, si 2,5 millones, el 10% vendría a ser aproximadamente cerca de 250.000 personas. Los que deciden los destinos del Perú, 250.000 personas. O sea, más o menos el Estadio Nacional nuestro llenado de par a par 6 veces. Esos decidían el destino del país. Así es. ¿Ok? Listo. Ahora, Miguel de San Román, ¿qué cosas hizo durante su gobierno? Instauró el sistema bimetalista, o sea, había moneda llamada el sol de oro y el sol de plata. Ese es el sistema bimetalista, o sea, moneda bimetalista, dos metales para hacer la moneda. E implantó el sistema métrico decimal de pesas y medidas. ¿Qué es eso? Por primera vez en la historia del Perú hay peso y medida oficial. Peso y medida oficial. O sea, peso, kilogramo. Medida, el metro. Porque antes cada uno pesaba o medía como se le ocurría. En el peso podía ser quintal, podía ser libra. ¿Me entiendes? En medida podía ser de repente pulgadas, manos o palmos, como se decía, pies, ¿no? Entonces era preocupante porque cada uno medía como se, era como se dice, pues, una falta de unidad métrica. Acá vino la unidad métrica. Aunque mucha gente se quedó con costumbres que ya se arrastraban de épocas antiguas. Como por ejemplo, ¿qué cosa? ¿No? A ver, cuando te dicen qué cosa, 1 metro, y no tiene centímetros, ¿qué hacen? Punta de la mano, ¿sí o no? Acá, hasta el hombro, ¿sí o no? Y dicen pues, 1, 2, 3, de aquí a aquí, supuestamente hay 1 metro. O de repente cuando tu mamá te compra tu pantalón, trae tu codo, te dice, y pones tu codo. De aquí a aquí es tu cintura, supuestamente. Supuestamente. ¿Me entiendes? Son costumbres que van quedando, pues. Pero la cuestión está que ya a partir del gobierno de Miguel de San Román, sistema métrico decimal y sistema de pesos y medidas.
Para el peso, lo oficial es el kilogramo. Para las medidas, lo oficial es el metro. Punto. Profe, después entonces de San Román, ¿quién quedó como presidente al final? Al final, Juan Antonio Pezet. Y Juan Antonio Pezet tuvo que afrontar la guerra contra España. La guerra contra España. La guerra de la segunda independencia. Guerra contra España. Eso es lo que vamos a tener para el día de hoy en nuestro tema. Era del Guano 2. ¿Qué debes haber resaltado? Por ejemplo, acá, gobierno de Rufino Echenique, 51 al 54, y cada una de sus obras. Ferrocarril de Tacna y Arica, ¿ok? Esto no. Política migratoria europea, la llegada de austroalemanes a nuestro país, a nuestro Perú, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué más? Reivindicó para el Perú la isla Lobos, que se encontraba en el interés de Inglaterra. En el interés de Inglaterra. Eso era, por si acaso. ¿Ya? Se firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Con quién? Con Brasil, para una convención de comercio y navegación, libre navegación por el río Amazonas, ya lo dijimos. Eso es lo que vamos a tener, eso es lo más importante. Luego, dentro de su gobierno se da el escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación fue la época de corrupción más grande de toda nuestra historia del siglo XIX. Se repartió el dinero entre peruanos. El escándalo de la consolidación o escándalo de la consolidación de la deuda interna, donde se le iba a pagar a cada peruano por el aporte que había hecho a la independencia, te dije. Pero muchos documentos fueron falsificados. Falsificados. ¿Ok? Falsificados. Eso era. Y ahí el problema. ¿Qué más? La guerra civil del 54, lo pusimos ahí. Revolución liberal o guerra civil. Guerra civil o revolución liberal. ¿Quiénes se enfrentan? Castilla y Echenique. Acá está. Castilla, secundado por los liberales, se sublevó contra Echenique. Ahí está. ¿Cuáles son las batallas? Te lo dije. Batallas de Iscuchaca y La Palma. Por eso no debería haber problemas cuando te pregunto. No debería haber problemas. Ahí está. Iscuchaca y La Palma. ¿Ok? Luego de eso, las fases del segundo gobierno de Castilla. Primero como provisional y luego como constitucional. Son las dos fases que va a tener el gobierno. ¿Ok? Otra cosa más, la Constitución Liberal del 56, que terminó cambiándose por la moderada de 1860. ¿Qué te dije de ahí? Que esa moderada, ¿qué quiere decir? Ni liberal ni conservadora. Ni liberal ni conservadora. Eso quiere decir, ni liberal ni conservadora. Moderada, pues. Y esa es la que más duró en toda nuestra historia. La que más ha durado en toda nuestra historia, por si acaso. Obras públicas del segundo gobierno de Castilla, ¿cuáles debo tomar en cuenta y que me ha dicho el profesor? Primer mapa del Perú republicano de Mariano Felipe Pasoldán, la penitenciaría de Lima, el alumbrado a gas en Lima, ¿ok? El ferrocarril de Lima a Chorrillos, el agua potable en Lima, serían las más importantes, ¿ok? Luego, tuvimos guerra, lo preguntamos incluso, guerra contra Ecuador. ¿Con qué culminó esa guerra? Porque nosotros éramos una potencia en ese momento, ¿eh? Éramos una potencia. Al final terminamos con la firma del Tratado de Mapasingue, y así terminó la guerra. Terminó la guerra por si acaso, ¿ya? Lo que faltaba es determinar los límites, eso faltaba todavía. Luego viene el gobierno de Miguel de San Román, 62 a 63, pero ya sabes qué le pasa, ya sabes qué le pasa. Por eso asume su segundo vicepresidente, Pedro Díez-Canseco, mientras que regresa desde Europa Juan Antonio Pezet para que asuma realmente la presidencia, porque a él le tocaba, al primer vicepresidente, a Juan Antonio Pezet. Y Juan Antonio Pezet es el que libró la guerra contra España. Dime, Víctor. Profesor Juan Antonio Pezet, ¿a qué fue a Europa? Ah, ya. Lo que pasa es que ese era un viaje personal. No te olvides que cada uno de ellos tenía negocios particulares y la mayoría de ellos ligados al guano. ¿Entiendes? Ahora, otra cosa más. Muchos de ellos disfrutaban con viajes sus ganancias del guano. Por eso pensé que estaba por allá. Ok, pensé que estaba por allá. Así de simple, por si acaso.
Obras únicas de San Román, sistema métrico decimal de pesos y medidas y el sistema bimetalista del sol de oro y sol de plata. Tal cual te lo he resumido en la diapositiva. Tal cual. Acá una lectura. Si tiene preguntas, ya sabes quién la hace. ¿Ok? Ya sabes quién la hace. Y el practiquemos no tiene que ver con la lectura. Tiene que ver con lo que nosotros avanzamos. Así que junto conmigo, por favor. Junto conmigo. ¿Qué dice? ¿Por qué la Constitución de 1860 es de tendencia moderada? Porque ya era la mejor forma de llegar a un acuerdo entre los liberales y los conservadores. ¿Quién es el principal hombre que se revela al lado de los conservadores? No te olvides, Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco. Incluso él tuvo una rebelión en 1857 contra Castilla. Manuel Ignacio de Vivanco. No te olvides de ese nombre. Cada vez que te mencionen quién lidera tal cual o cosa y que era conservador, va a tener que ser él. Va a tener que ser él. Manuel Ignacio de Vivanco. ¿Está bien? Ya está ya. A ver. Ya te dije la primera. ¿Listo? ¿Crees que fue favorable el Tratado Mapasinque firmado por Ecuador? ¿Por qué? ¿No? Fue favorable, pues culminó la guerra. Ok. Fue favorable, pues culminó la guerra. Ya, culminó la guerra. Ya, pero, sí. ¿Ya? Sí. La ambición era apoderarse de territorio, ¿ya? De territorio ecuatoriano. Fue favorable, pues culminó la guerra, pero si la ambición era apoderarse del territorio ecuatoriano, es desfavorable. Porque nosotros ya habíamos dominado Ecuador ya teníamos Guayaquil y todo ello, pero al final le terminamos devolviendo el territorio. Explica la inmigración china. ¿A qué se refiere acá? La inmigración china, ¿ya? Los chinos culíes vinieron, ¿ok? Vinieron como mano de obra barata para las haciendas costeñas principalmente. Para las haciendas costeñas. Los chinos culíes vinieron como mano de obra barata para las haciendas costeñas. Ahí está, listo. No hay problema, ahí está. La inmigración china. Ya está. Eso es. Vinieron como mano de obra barata para las haciendas costeñas. Vinieron principalmente a las haciendas costeñas, no te olvides. La causa de la guerra civil entre Castilla y Echenique. ¿La causa cuál fue? Fue el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Fue el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Eso es. ¿No? El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Ok? El escándalo de la consolidación de la deuda interna. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Ok? El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Ok? Eso es, por si acaso. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. Ya está. Listo, ya está. Eso es. Bien. Esto de acá lo resuelves. No hay problema, lo resuelves. Y ahora esto de acá. Porque alguna de estas preguntas puede venir en nuestras prácticas correspondiente, práctica calificada. A ver. Vamos a ver. Mira por acá. Observa por acá. El 50% de los ingresos del guano que recibió el Estado se gastaron ¿en qué? Esto sí lo sabes. ¿En qué se gastó la mayoría de ingresos provenientes del guano? Deuda externa. Deuda externa, no.
Burocracia civil y militar. Ah, burocracia civil, ajá, sí, sí. Más gente trabajando en el Estado. Incluso te presenté una diapositiva con un gráfico donde decía que más del 50% se iban en burocracia civil y militar. O sea, más gente trabajando en el ámbito militar y en el ámbito estatal. Los ex consignatarios invirtieron sus fabulosas ganancias, gracias al guano, en agroindustria y bancos. Así, el primer banco fundado en el Perú, muchachos, datazo, ¿eh? Ha sido pregunta de admisión. ¿Cuál es el primer banco del Perú fundado por los ex consignatarios? Banco La Providencia. Banco La Providencia, ya no existe, por cierto. La revolución dirigida por Castilla en 1854 tuvo un marcado carácter ideológico. ¿Cómo se llamaba la revolución de Castilla en 1854? Lo dijimos. ¿O era liberal o era conservadora? ¿O era liberal o era conservadora? Hasta en las diapositivas Liberal. decía. Exacto, liberal. En las diapos decía. La batalla de La Palma. Dime. La batalla. Eso pagó por los esclavos, ¿no? Exacto. La batalla de La Palma. La Palma. ¿Ok? No te olvides que eran dos. Izcuchaca y La Palma. La batalla significó el inicio de la guerra contra Ecuador, el establecimiento del primer gobierno de Gamarra, el retorno de Castilla al poder, el fin de la guerra contra la Gran Colombia, el fin del gobierno de Miguel de San Román, el retorno de Ramón Castilla al poder. La C. ¿Ok? No te olvides que en Izcuchaca y La Palma, Castilla vence a Echenique. Buque que hizo el viaje alrededor del mundo al mando del comandante Boterín, José Boterín. ¿Cómo se llama? Amazonas. En el debate ideológico iniciado durante el primer gobierno de Castilla, ¿quién sostuvo la tesis de la soberanía de la inteligencia? La soberanía de la inteligencia, pero en el debate ideológico del primer gobierno de Castilla, Bartolomé Herrera. Los hermanos Gálvez eran liberales. ¿Quiénes se sublevaron contra la Constitución de 1856? ¿No? La Constitución liberal de 1856. Si tiene que ser la liberal, tiene que ser los conservadores los que se rebelan, pues. Pero no hay conservadores, ahí están los autoritarios. La rebelión de Arequipa de 1857 fue encabezada. ¿Quién se rebeló en contra de Castilla? Ya lo sabes, ya el más conservador de todos. Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio Vivanco. Ya está. Eso es lo que tenemos para el día de hoy.